Están todavía analizando si volvemos o no volvemos. Ya está de buen tamaño eso. También hay que analizar, ver indicadores de salud y ya no darle demasiadas vueltas. Con retorno o sin retorno, el examen va a ser en lo posible en el monoblog, en un medio pabellón. Cosa de que en una sola ronda entren todos. Y en 45 minutos todo habrá acabado, cada uno a sus hogares. Y bueno, ahí ya estaríamos cumpliendo el primer examen. Ya les dije, accesible, mucho razonamiento, ubicándonos siempre en el contexto de la microeconomía. Siempre en cada clase procuro señalarles, ¿no? No estoy lanzándole flores a nadie. Válido el modelo de economía de empresa. No hay otra opción alternativa. Los pseudosocialismos, con respeto por la gente, no se basan en la microeconomía, no se basan en una economía de mercado. A nivel estatal vienen precios mínimos, precios máximos, y es una distorsión del libre juego de la oferta y la demanda, y de las fuerzas que intervienen, obviamente, en el desarrollo de una economía. ¿Mm? Lo otro es pérdida de tiempo, valorando la utopía para el siglo XVIII. Mm. ¿Cuál de los países que persisten con un modelo de fuerte participación del Estado, me refiero a esos gobiernos populistas, solo ellos saben, sometiendo a sus pueblos, no hay democracia, no hay libertad de pensamiento? Su modelo económico, entre comillas, sui generis, ahí la paro con ellos. Bueno, habíamos explicado, espero que no haya dudas sobre la demanda, por qué la demanda se constituye en una fuerza muy importante dentro del mercado. ¿Mm? Cuando el modelo funciona. Enseguida entramos a la teoría de la oferta, ¿no? Tiene, tiene que funcionar el mercado. El mercado es el centro donde concurren oferentes, es decir, las unidades empresariales, y por otro lado existen las unidades familiares, es decir, los consumidores, ¿no? El mercado es un centro que está diseñado para que funcionen las transacciones. Normal, ¿no? Eso no es reciente, siglo XV, XVII. Las transacciones necesitaban un valor que respalde la compra. Ese valor eran monedas de oro, monedas de plata. Y el comprador tenía la opción de comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco o más mercancías. Compraba y tenía que pagar con monedas de oro o con monedas de plata. Bueno, el dinero siempre ha existido, ¿m? Pero no olvidar que ese dinero tiene que tener valor, tiene que tener poder de compra. Para que ese dinero tenga valor, tenga poder de compra, ahí está la política macroeconómica, el modelo económico vigente que respalda su moneda. Ahora, por esas ambivalencias del mercado mundial, hay economías que por su accionar, y no solamente por su accionar, yo diría por los desajustes, hay veces internos que son muy fuertes, le quitan poder de compra al dinero. Batalla. Ahora, la inflación puede surgir internamente. La inflación es la subida de precios. Puede ser producto de una acción del mercado, pero
por una insuficiencia, podríamos decir, en algún momento. La producción, pongámosle, de algunos bienes, sobre todo de la canasta familiar. Que no ha habido una buena cosecha o no somos autosuficientes en producir. Y nos nutrimos de los bienes de los países circundantes, que vienen con otro tipo de valor. Entran, son menores, pero ese no es un mecanismo propio de la macroeconomía, sino es una distorsión en el país de origen de la producción de esos bienes que entran por la vía del contrabando y también del país receptor. Yo lo tengo claro que con política fiscal el contrabando evade impuestos y el gobierno central se nutre ¿de qué? De política impositiva. Entonces, ese señor que trae de contrabando, ropa, alimentos o medicinas, le está, le está privando al país de su destino de pagar impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? Porque ahí está su ganancia. Vean, que la población tenga claro lo que es la cultura. Sería un bueno, echa la ley, echa la trampa, alguien dice. Para mí es un delito, es el contrabando. Vueltas a eso, ya la prensa se ha encargado quiénes están. Bueno, es un problema estructural. Por eso es que hay que construir un país moderno, modernizado, modernizado. Para algunos es una vieja práctica la corrupción. Un delito terrible. No a quien está gobernando, es a todo un pueblo, ¿no? Cuesta, pero cuesta, ¿no? Bueno, entonces, hemos sido claros, hemos sido claros con toda la explicación de la curva de la demanda y de la demanda en sí como un elemento básico del mercado, ¿no? Hemos dicho que hay una relación inversa entre precio y cantidad. ¿Por qué esa relación inversa? Por las variaciones que hay entre el precio y la cantidad demandada. Es otra la actitud de los consumidores, ¿no? Es otra la actitud. Su respuesta ante incrementos o disminuciones en el precio de los bienes es muy diferente. Lo ideal que la política macroeconómica le dé tanto las garantías a los productores, a los consumidores, que en la economía predomina la libre empresa. Se supone que los productores tengan que tener la suficiente cantidad, o si son productores directos, produzcan bienes cubriendo sus costos de producción y tengan derecho a la ganancia. En cambio, los consumidores, por su actividad laboral o a través de otra fuente de ingresos, tienen que estar seguros que lo que genera un ingreso monetario, ese ingreso monetario se constituye en qué? En un elemento, en una mercancía, dinero, que tranquilamente cubre los costos de producción al adquirir los bienes y servicios. El bien amarito tiene que estar pues a la expectativa para que el mercado no tengan turbulencias y funcione, ¿no? Bueno, hemos dicho que la curva de la demanda, si lo graficamos, la curva de la demanda por lo general es negativa.
por esa interrelación inversa entre precio y cantidad, ¿no? Si alguien tiene una duda, yo siempre reitero una y otra vez antes del examen. No quiero que todos se saquen 30, pero con reglas claras, ¿no? Que entiendan. Ustedes tienen el privilegio de tener acceso a la educación. Mm, Una gran parte de esos politiqueros de quinta categoría ni sabrán cómo se forma el precio o qué es el precio de un bien en el marco del respeto. ¿Mm? Para mí, como decía Adam Smith, ¿qué genera valor un congreso? ¿Cómo cuestionaba a la corte inglesa? Porque él era inglés. Ahora, en su mente estaba, no lo vamos a negar, que debe generar una actividad y se expresa en el valor. Por eso, muy partidario de la categoría trabajo. ¿Pero qué clase de trabajo? Trabajo productivo. ¿Por qué trabajo productivo? Su nombre lo dice, porque genera valor, ¿no? Importante. Mm, Les dije, me encanta muchos de la visión que tiene Adam Smith, el padre de la teoría liberal, ¿no? Siglo XVIII, que luego ha habido, por el mismo desarrollo de la economía, por su multiplicación, por el desarrollo tecnológico, ha habido mutaciones, pero el discurso central es clave, sobre todo en economías jóvenes, que por esas cosas de la vida están en dificultades. Ahí está el mensaje, ahí están los instrumentos. ¿Mm? La inversión siempre tiene que ser productiva. Pero señora, hay múltiples necesidades, no hay infraestructura caminera, de salud, no hay centros educativos en la perfección. Bueno, esos son males de un país en vías de desarrollo. Cuando un país alcanza el desarrollo en un ciclo económico, se ve fortalecido cuando son países que solo viven de materias primas. Los precios son altos, el país se beneficia. Está bien, pero lo reprochable es que luego hacen lo que la economía le aconseja. Lo invierten, lo malgastan, quieren invertir en empresas estatales. Totalmente negativo. Hacen de la inversión una inversión improductiva. Y luego vienen los problemas, ¿no? Yo soy muy crítico de Inglaterra por todo lo que he venido explicando, pero qué disciplina en el trabajo, ¿no? Se la saben todos los ingleses de la fase colonial, grandes negociantes, grandes comerciantes. Uh, Eso es histórico, desde la historia viene eso, ¿no? No por algo hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial era la primera potencia, pero su desarrollo lo ha basado justamente en eso, en hacer importantes negocios, países asiáticos, en Latinoamérica, en la misma Europa. ¿Mm? La Primera Guerra Mundial fue una guerra por mercado, para ver quién tenía preeminencias, ¿no? Bueno, bueno. Ahora, cuando intentamos demostrar o graficar la curva de la curva de la demanda muestra las diferentes, no se olviden, las diferentes cantidades en un mercado abierto de un bien o de un artículo que los compradores desean adquirir a distintos precios. La relación cantidad-precio en un mercado se ve afectada por las mismas variables que afectan cada curva de demanda.
también es afectada por el número de compradores del mercado. Cuanto mayor sea el número de compradores, mayor será la cantidad demandada en función de la determinación de cada precio. Cuando es reducido el número de compradores, los cambios en el precio no son sustanciales. Hemos subrayado varias veces, ojalá que se les quede bien, yo no tengo secretos en el examen, ya les dije, lo van a verificar el día del examen. Un examen muy accesible, considerando las clases virtuales, las enormes dificultades que tenemos. Nosotros sacamos fuerzas de donde no hay que sacar fuerzas de donde no hay. Para graficar la curva de la demanda, siempre nos prestamos o recurrimos a un eje cartesiano. En el eje de las abscisas introducimos el precio con una línea vertical. En el eje de las coordenadas introducimos la cantidad y trazamos una línea horizontal. Ahí, en base al comportamiento de los precios, la pendiente de una curva de demanda es negativa. Una pendiente negativa indica la relación inversa entre dos variables, en este caso el precio y la cantidad demandada. A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. A medida que disminuye el precio, la cantidad aumenta. ¿De qué? De la demanda, ¿no? O sea, hay esa relación inversa. Nosotros siempre esperamos que por lo menos haya estabilidad en los precios. Bueno, por lo menos creo que hasta ahora no hay sobresaltos, contando con la realidad, ¿no? Pero cuando hay variaciones por costos de producción o porque hay exceso de demanda, obviamente el productor lo eleva su precio. Pero al elevarlo puede que en el corto plazo pueda obtener réditos, pero en un mediano plazo no va a poder mantener esa tendencia. ¿Por qué? Porque va a caer la demanda. Hay mucha presión en los precios. Hay demasiada presión. Siempre hago el intento de ubicar el análisis microeconómico en la realidad. No quiero irme donde don Robinson Crusoe a las nubes y explicar supuestos lejos de la realidad. En eso yo me distingo. Utilizo los instrumentos de la microeconomía, obviamente, para intentar explicar los fenómenos macroeconómicos, microeconómicos en el caso de Bolivia. A ver, en base a los pocos todavía instrumentos que les he dado de la microeconomía, ¿cómo explicamos la escasez de diésel? Y en segundo lugar, la escasez de gasolina. Al momento, toda esta semana y los últimos días de la anterior semana, ya la veo. ¿Qué es lo que está? Que todo estuviera tranquilo, la misma cantidad que normalmente se vendía en el mercado interno tenía su eco en los consumidores, en este caso los transportistas. Pero, ¿qué es lo que está desencajando si analizamos desde el punto de vista microeconómico? Rapidito, el tiempo apremia, me conecto con usted si el tiempo vuela. Van a ver que mi examen va a ser para media hora. En el peor de los casos, 40 minutos. La mitad voy a procurar que sea tipo test y la otra mitad análisis, pues microeconómico.
Fundamental. El auditor, por eso, hace sus auditorías, tiene que analizar. El tema es evidentemente económico, ¿no? Pero siempre les digo, analícenlo dotados de instrumentos de análisis. Eso supone que sean buenos auditores. Ya la carrera ya debía especializarse, ¿no? Auditores en el área financiera, auditores en el área de los recursos naturales y auditores de contabilidad minera, de hidrocarburos, otra área pura gubernamental, ¿no? Se sigue picoteando de todo un poco. Me he cansado de decir, siempre, si el hombre se transforma, también sus instituciones tienen que transformarse. Pero bueno, los trapitos se lavan en casa, no en afuera, ¿no? Ya, a ver, se da la guerra. Dos países, lamentablemente, que eran hermanos, porque así yo los veo. Que haya diferencias ideológicas, ya eso y eso otra cosa. Bueno, eso genera, uno, en el tema de los cereales, eso ha generado expectativas que se han expresado en los precios. Ambos son productores de cereales, no son los únicos, no son los únicos. El primer productor mundial de trigo es Estados Unidos. Canadá también es un gran productor. Bueno, cada país, ¿no? Los que no tenemos seguridad alimentaria, seguridad energética, estamos en problemas, porque el rebote nos llega. Algún día uno de ustedes, cuando llegue arriba, lo primero que vamos a hacer es transformar el sector agrícola. Apunta a una seguridad alimentaria. Las órdenes se cumplen y no se discuten. Apunta a una seguridad energética, ser autosuficientes en petróleo y gas y sus derivados, ¿no? Bueno, ahí empieza el asunto. Mm. La mayor gasolinera de Europa, así nomás es Rusia, es gasolinera nomás. Mm. Tiene importantes reservas de gas y de petróleo, ese es su fuerte. Pese a que se ha restaurado el capitalismo, está a años luz la economía de Estados Unidos con relación a Rusia, con esa vieja política que vienen arrastrando de que el Estado, el zarismo, tiene que modernizarse. Siguen pensando en que las guerras solucionan todo. Ya está fuera de foco eso. Todos los países deben mejorar su economía, integrarnos, ¿no? Bueno, esa expectativa ha hecho que se dispare el precio, pero aclaro, no ha llegado a $142. Eso se dio en la fase de la bonanza 2008-2014. Ha llegado a 100, 105, 106. En esos porcentajes se ha ido estabilizando. ¿Que ha subido? Ha subido. Pero lo que está sonando es las expectativas del futuro. Ha desnudado que muchos de los países no tienen y que, bueno, ahora van a invertir un poco más de su presupuesto para comprar, ¿no? Y también hay un efecto especulativo, ¿m? Ligado a la incertidumbre del futuro, hace que la escasez de gas, sobre todo, la escasez de diésel es decir, el diésel es fundamental para el sector agrícola y agroindustrial. E incluso muchos camiones de alto tonelaje se mueven con diésel. Y el diésel se ha disparado en su precio en los países de origen. No sé si Colombia producirá, pero tiene petróleo. Colombia vive de la producción y exportación de café y otros bienes agrícolas.
A eso le he añadido la producción. Tiene una producción día de 500.000 de barriles de petróleo. Y eso le exporta, eso le da oxígeno. Ecuador vive de la gran exportación de fruta, el principal productor de frutas, de bananos en particular, a la Comunidad Económica Europea. Son millones de toneladas, aunque últimamente la Comunidad Económica Europea ya le ha puesto cupos, porque ellos internamente están en zonas deprimidas de Europa, están dando incentivos para que haya una producción local. Pero tiene su gustito, pues tiene su gustito, el clásico banano del Ecuador. Cuba, caña de azúcar, todo en la fase colonial, a todos los países que estoy mencionando, su objetivo era conseguir oro y plata. No en todas partes había Cerro Rico de Potosí. ¿Cuántos esfuerzos no hicieron? Cientos de esfuerzos. Pero la villa imperial era la villa imperial que alimentó a Europa, jóvenes, con la plata. Cada vez soy un convencido de que incluso la Casa Real de Madrid, había un banco en la ciudad de Potosí, le ordenaba que pague obligaciones que tenía España, que haga préstamos a algunos países europeos. Algún día les voy a analizar ese tema, porque yo para elaborar mis análisis macroeconómicos no veo la coyuntura, me voy desde muy atrás para ver cómo ha ido desarrollándose la economía. Nos han superexplotado las potencias de nuestros recursos naturales a los países latinoamericanos. Yo hago esas lecturas, sigo leyendo, estoy ahora con un libro muy voluminoso sobre Immanuel Keynes, ¿no? Todos los países al momento, Europa y Estados Unidos, están con modelos keynesianos. Los modelos de Milton Friedman es para las nubes, para la abstracción. Tiene que ver lo que se aplica. Es muy interesante lo de Keynes. Keynes lo sacó de su primera recesión a la economía de Estados Unidos, el país más liberal. Truman lo hace llamar de emergencia a Keynes en la década del 30. Y Keynes lo único que le dice, ustedes han estado al margen de la producción. Ustedes han generado un poderoso ahorro interno. Ahora ese ahorro, inviértanlo en estímulos. No importa, porque Smith decía estímulos productivos. Contrata porque era en paro. 50.000 obreros abriendo zanjas, otros 50.000 empleados, ex banqueros, ex empresarios, retirando la nieve de las calles. Lo importante era generar valor. Y por esos trabajos les daban que estímulos económicos, una especie de mita, una especie de sueldo. Entonces la gente con eso ya compraba bienes de la canasta familiar y otro tipo de bienes. Entonces se rearticuló la producción, las empresas ya vendían y se multiplicó esa actividad hasta que se recuperó la economía norteamericana. ¿Vean? Con instrumentos keynesianos. Keynes nunca ha puesto en duda el sistema económico capitalista. La gran diferencia de Keynes con la tradición de Smith, que Smith planteaba, y muchos lo han seguido, de que el Estado no debería de intervenir en la economía. Y ahí está, con los hechos lo ha demostrado Keynes, que el Estado debe intervenir. Pero les dije a ustedes, no con corruptos, sino con mentes brillantes, ¿no? Chicos, entre ustedes, ¿cuántos talentos no habrá? Van, tienen que pasar con más de 100 alumnos.
Lo ideal sería trabajar con 20, ya los vamos identificando, los vamos exigiendo, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle el hombro, no queda otra, ¿no? Y ahí está el problema, pues, véanlo. Mm. Entonces, ese es, y luego aparece la pandemia, otra vez Keynes ya no estaba en este mundo terrenal, lo hacen revivir, es decir, nuevamente toman los planteamientos keynesianos. Con la pandemia no había que dudar un instante. Los distintos estados en Europa, en América Latina, en los que pudieron, intervienen directamente para combatir la pandemia, con fondos estatales, indudablemente, ¿no? En Estados Unidos por eso se lanza mucha liquidez. Ahora están recurriendo a yo diría no a la aspirina, a la aspiradora. Es decir, cuando hay mucha velocidad y cuando hay mucho dinero en el mercado, eso genera también inflación. Pero los gringos saben controlarlo. Anoche hasta tarde estuve leyendo un excelente artículo. Soy un convencido de que con tasas de interés se baja la velocidad del dinero, ¿no? Bueno, voy a tener que hacerse esta explicación. Entonces, el Estado está encargado con políticas macroeconómicas a que funcione el mercado. Tiene que funcionar el mercado. Nada de intervenir con precios mínimos, precios máximos. Eso ya distorsiona el mercado. El mercado es el que se encarga de poner las cosas en su lugar, con ese libre juego de la oferta y la demanda. ¿Mm? Hemos dicho que en función de la ley de la demanda, la pendiente de la curva de la demanda siempre va a ser negativa por la relación inversa que hay entre precio y cantidad, ¿no? Pero cuando el precio está dado, cuando decimos el precio está dado, eso quiere decir que ahí se nota pues la mano de la política macroeconómica. Ese Estado durante años ha trabajado y va a seguir trabajando para que la producción no se caiga. Va a impulsar que haya muchos productores, los incentiva con estímulos, no regalando dinero, que quede claro, ¿no? Les da todas las garantías para que entren en la función de producción. Lo ideal, a pesar de que nuestro mercado es pequeñito, 11 millones, 600 mil, otros dicen 12 millones, bueno, el censo lo dirá. Entonces, que haya competencia, que haya muchos productores, que no se concentre la producción en determinados sectores. Eso es una tendencia al monopolio, ¿no? Bueno, entonces se da eso y también el Estado ha sido capaz de trabajar para que el poder adquisitivo del dinero sea efectivo. Entonces funciona el modelo. Entonces, por ahí, no todos en un hogar tenemos las mismas funciones de producción. Puede que al hermano le guste más el café o a la hermana le guste más el té, etc. Bueno, bueno, bueno. La mamá procura siempre cubrir esas necesidades de su hogar. Pero ella sabe, o el jefe de hogar sabe, que hay estabilidad de precios. ¿Mm? Bueno, entonces puede haber un cambio en algunas variables, hemos dicho. Mm. Yo incluso les he dado el ejemplo mío. Era un consuetudinario bebedor de café, en la mañana, en la tarde y alguna vez, no sé. Pero ya con algunos problemas gástricos me costó ir dejando. Entonces he hecho el efecto sustitución, ¿no? Pero bueno, sucede eso, ¿no? Lo básico tiene que funcionar. Es pues obligación del Estado. ¿Mm? No se ha elegido un gobernante para viajar por todo el mundo con la plata de los bolivianos. Yo me pondría rojito, así, considerando que ese dinero puede servir para algunas obras básicas de salud y de educación. Pero así maneja. Entonces, por eso las curvas de la demanda
solo se traza en dos dimensiones. Puede reflejar los efectos de una sola variable, es decir, el precio, sobre una segunda otra variable, que es la cantidad demandada. El que define es el consumidor. Ahora, el productor tiene que atraerlo también al consumidor. Precios accesibles al ingreso y un producto de calidad también. Fundamental, fundamental, ¿no? Algún día llegaremos a lo que se da en Europa, ¿no? Que haya 100 productores de lácteos, 50 productores de vinos, ¿no? El cateador está ahí al lado del vendedor. El cateador nos induce, este es el mejor vino, pero bueno, ya el consumidor ya sabe, ¿no? Todas las variables tienen que funcionar. Ahora, puede haber distorsiones internas o externas. Ahora la distorsión está viniendo del exterior, ¿no? El caso del diésel no solamente es un problema boliviano, he estado esta noche investigando. El diésel, hay escasez de diésel incluso en algunos países europeos. El costo ha subido también. Tiene sus aplicaciones industriales, no se olviden de eso. Y nosotros compramos del Perú, compramos de Chile y compramos de la Argentina. Ahora está subiendo, pues es el problema, ¿no? Está subiendo. Y, y para evitar precios de mercado, para evitar problemas de tipo social, el Estado saca de donde no hay. Para que el precio de mercado, si el precio a ser vendido en el mercado interno, siga con indicadores anteriores. Porque si aplicara precio de mercado para no subvencionar, se dispara todo. Se dispara todo. Rápidamente suben los precios de los bienes y servicios. Entonces, por eso se recurre a los precios sombra, ¿no? Pero, pero tampoco puede darse de manera indefinida, pensando que las reservas monetarias están en un punto crítico. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo le escuchaba a un gran importador de diésel para el sector de transportes y acertadamente dice que de un 100% solamente ahora está entrando el 40%. Explicado por el tema del precio. ¿Mm? Le estamos comprando a la Argentina, que no es productor de diésel. Ha comprado importantes stocks de diésel la República de la Argentina, y a nosotros un porcentaje nos está vendiendo, y eso está generando descontento en muchas gobernaciones de la República de la Argentina. Dice, bueno, no he comprado y una gran parte se está yendo a Bolivia, y acá estamos desabastecidos. A ver, una pregunta. Para evitar estos traumatismos, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que ocurrir? Una sobreoferta, ¿no? Una sobreoferta de diésel en todos los países que están en problemas. Ah, bueno, maravillosa señal. Esa señal nos daría tranquilidad. Imagínense que llegue un momento, ahora, según ese dirigente de autotransportes, solamente es un 40%. Y hay un déficit en la balanza entonces de un 60%. Uno escucha la noticia, el tema es que los camioneros que sacan soya están esperando 2, 3 días que haya diésel, que haya gasolina. En los puertos que exporta Bolivia no tenemos mar, lo propio, no hay diésel, no hay gasolina para su retorno.
rápidamente, pues, con política económica, tiene que haber una reacción. ¿Mm? Y también medidas específicas, que hay pícaros que de contrabando están sacando el diésel y el petróleo que ustedes están subvencionando, salen movilidades cargadas de diésel, de gasolina por el Perú, por el Brasil y regresan con los tanques vacíos, otra vez a cargar. Ah, eso no tampoco, ¿no? Bueno, entonces, medidas draconianas, no queda otra. Hace rato les he dicho a ustedes que sábado y domingo debería de prohibirse la venta de diésel y gasolina para ahorrar unos pesos. Yo sacaría otra medida, que autos chutos no tienen derecho, son indocumentados, no tienen derecho a cargar gasolina subvencionada. Y ir avanzando en ese tema, pero no sé en qué andará. Ya. Entonces, la curva de la demanda varía cuando las variables que están ligadas a la demanda, precio y cantidad, también se modifican. ¿Mm? Ahora, hay factores de la demanda. Entre los principales factores de la demanda, por todo lo que he venido analizando, el principal factor de la curva de la demanda es el precio. Un segundo factor determinante que influye en la demanda es el precio de los otros bienes. Un tercer elemento son las expectativas del futuro. Un cuarto elemento son los ingresos. Un quinto elemento es el tamaño de la población. Oh, define. El tamaño de la población define los precios. ¿Mm? Hemos dicho. Enormes ciudades como Sao Paulo, 19 millones de habitantes. Río de Janeiro, 2. El Gran Buenos Aires, en la Argentina, 12 millones de consumidores. Shanghái, en China, cuarentena, entre 20 y 22 millones. Que no es fácil. La cadena de producción no es fácil. Son enormes urbes, ¿no? Eso es lo normal en estos países industrializados, ¿no? Mucha gente culta en los países nórdicos, los, algunos, no todos, ¿m? Prefieren vivir en ciudades intermedias, donde no haya mucho ruido, donde no haya mucho ajetreo de tipo económico del sistema de transportes. He conocido un buen demógrafo que vino con el Banco Mundial en un programa anterior. Y él me decía eso, ¿no? Finalmente, al filo de la jornada uno tiene que descansar, pero cuando vive en ciudades donde hay harto ruido es imposible. Vean qué interesante, ¿no? Se ubican, viven en ciudades, en pequeños poblados, en ciudades intermedias, ¿no? Por esta forma de ver las cosas. ¿Por qué el precio es la variable más importante? A ver, ¿quién se anima a responder? Por- Licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? El precio es la variable más importante de la demanda. ¿Por qué? Porque el precio y sus variaciones en el mercado definen el volumen de la demanda, que quede claro. O sea, lo primero que vemos nosotros, los consumidores, es el comportamiento del precio de la demanda, ¿no? Ni siquiera deberíamos de considerarlo así. ¿Partiendo de qué? Partiendo de que todo esté equilibrado, que todo está equilibrado,
de que no hay sobresaltos en el mercado. Bueno, eso le podemos pedir a un ciudadano que vive en Alemania, que vive en Estados Unidos, ¿no? Pero ahí ha aparecido algunos porcentajes de inflación por el tema de la guerra. En términos normales, ahí la tasa inflacionaria es 1, 1,5 en un año dado. Tranquilos. En muchos países de Latinoamérica, en cierta manera se da también, pero siempre hay veces hay sobresaltos, ¿no? No todo es perfecto, no todo modelo de demanda es perfecto, ni el mismo modelo de mercado, pero es el que mejor permite que se ejecuten las transacciones. ¿Mm? Muy importante, muy importante. No todo es ceteris paribus en Estados Unidos. Con la pandemia invirtieron millones de dólares, la DEF, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, para combatir a la pandemia y darles bonificaciones a la población norteamericana. Lanzaron mucho dinero al mercado. ¿Mm? Ahora, ¿qué están haciendo? Están recurriendo a la aspiradora, es decir, a la política monetaria a través del Banco Central de Estados Unidos, es decir, la DEF. Entonces, una manera de ir aspirando el exceso de liquidez en el mercado es subiendo las tasas de interés. Entonces ya lo vas reciclando, ¿no? La masa de dinero. No todos los países están en equilibrio, que quede claro eso, ¿no? Entonces, cuando decimos que el precio es la variable más importante de la demanda, tenemos que tomar en cuenta que el precio y sus variaciones en el mercado definen el volumen de la demanda. ¿Mm? Ya sabemos que leves incrementos en el precio, bueno, puede haber un leve o un sustancial incremento en el precio. Hay que considerar que en el sector agrícola, jóvenes, hay productos estacionales. En un determinado periodo de un semestre hay un determinado precio estacional. Cuando yo digo hay épocas de siembra y cosecha. Por eso en algunos casos se contrae el precio. Eso es normal. Eso es normal, ¿no? Ya sabemos entonces cuando en la curva de la demanda es donde se refleja esos cambios en el precio y la cantidad en función posiblemente de una variación de precios. O si es normal, buena noticia, la cantidad demandada será la misma. Y al ser la misma, el precio también tiene esa correlación. Mm. Importante que haya un equilibrio, ya estamos muy cerca de eso. Que haya equilibrio en el mercado. Cuando hay el equilibrio en el mercado, tanto de oferentes como demandantes, ¿qué pasa con la variación de precios? Han llegado a un acuerdo entre productores, no en una asamblea, sino en base a un regateo de precios. Encontrado ese equilibrio, la curva de la demanda se equilibra, las curvas del mercado se equilibran. En ese momento, así dure un par de horas o un día o 2 días, cuando hay ese equilibrio, en microeconomía decimos no hay superávit ni hay déficit, el mercado está equilibrado. Bueno, entonces, el precio es la variable más importante de la curva de la demanda. El precio refleja las variaciones de la cantidad. A veces la misma unidad familiar decide ya consumir menos de algún bien de la canasta familiar. Hemos visto esa posibilidad que puede darse de manera previa cuánto nos desearemos que haya estabilidad, pero hay veces el factor externo lo desequilibra las economías. O hay veces es por el tema monetario, por la falta de poder de compra.
Uf, en este mundo globalizado, jóvenes, ha ido cambiando muchas cosas. ¿Cuánto no quisieras una economía cerrada, que los productores produzcan todo lo que necesitamos los consumidores? Bueno, y que haya inversión, y que y que todo lo que producen los productores en un modelo cerrado se vende, y que lo compren, lo consuman todos los miembros de esa población. No hay eso que la economía está globalizada. Eso supondría que los productores hasta tengan que producir televisores, automóviles y solo vender en el territorio de un país. No, ya no hay eso. Ahora está globalizado, ¿no? Todo occidental debe acercarse a un principio de estabilidad, ¿no? Hemos dicho que la curva de la demanda es negativa. Es negativa, hemos dicho, porque hay una relación inversa entre precio y cantidad, ¿no? Puede variar. Seguimos. Si alguien tiene alguna duda sobre el precio, adelante. Otro segundo factor determinante de la demanda. Estamos en el tema de la demanda. Cuando decimos ¿m? que en el gráfico propuesto de una curva de demanda, si el precio de un bien, digamos, es de 1, la demanda en el mercado será de probablemente 8. ¿Por qué? Porque el precio es bajísimo. Ahí el consumidor dice, 1 peso, entonces yo compro 8 unidades. ¿M? Por eso es que puede comprar 8 unidades, porque el precio es totalmente accesible. Ahora, obviamente, si sube el precio, el consumidor comprará, si el precio sube a 2 o 3, va a restringir su compra al consumidor. Solamente consumirá ya no 8 unidades, puede consumir solamente 6. ¿Por qué? Porque el precio ha empezado a subir. ¿Mm? En la curva de la demanda siempre hay que ver las tendencias de los precios, de hacia arriba, hacia abajo. Es decir, cuando el precio sube o empieza a subir, la demanda de mercado regula eso. El termómetro para la curva de la demanda es el comportamiento del precio. Fundamental, fundamental. ¿Mm? La sobreproducción o la dura competencia entre las empresas tiene que expresarse en el precio, en un precio de competencia, sabiendo que hay otros productores. Por eso es muy importante la competencia. Ya entramos al precio de los otros bienes. Otro factor importante de la demanda es el comportamiento de los precios de los otros bienes en el mercado. Todos tenemos una escala de preferencias en los hogares, ¿no? Bueno, pero veamos que el comportamiento de otros bienes con sus precios también pueden influir en el mercado. Es decir, cómo se comportan los precios de los otros bienes en la demanda de mercado. Si, por ejemplo, el precio de un determinado bien en el mercado aumenta, digamos, la carne de res, los consumidores no podrán seguir comprando ese bien y lo sustituirán por otro bien cuyo precio no se haya modificado. Eso lo hemos visto con el efecto sustitución, ¿no? Sube el precio de un bien, el consumidor consume lo mismo, pero ya piensa en un sustituto en lo posible perfecto. Si la carne de res ha subido y
La carne de pollo se ha mantenido e incluso tiene una tendencia a bajar, inmediatamente el consumidor ya lo sustituye. ¿Lo sustituye por qué? Porque ha empezado a subir los precios en aquel producto que cotidianamente compraba la mamá o el jefe de familia. Por eso los mismos productores tienen que tener cuidado. No es carnaval cuando llegan señales de precios incrementados. No, no, no. Algunos son especuladores, todos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay veces puede darse eso. Cuando aparece la inflación, suben los precios, que no es buena señal para nosotros los consumidores. También debemos entender que bajo esa tónica aparecen especuladores, ¿no? Que generan mayor inflación, regatean precios. Es muy importante tener ese control. Entonces, el comportamiento de los precios de otros bienes, sustitutos perfectos, también pueden influir. Se puede contrabalancear la demanda del consumidor. Sube el precio de un bien y el otro no se ha mantenido e incluso es más bajo. Hay un cambio, opera en la curva de indiferencia sub 1, se va a la curva de indiferencia sub 2. ¿Dónde? Donde ahí el precio no se ha modificado. Entonces se concentra el ingreso y la compra en aquel bien cuyo precio no se ha modificado. No se trata tampoco de entrar en argumentos pueriles, ¿no? Hay que tener cuidado cuando aparece la especulación. Muy importante el efecto sustitución. ¿Mm? Inciso C, las expectativas del futuro. Las expectativas del futuro. Yo diría que las expectativas del futuro están en función de la incertidumbre, cuando hay incertidumbre en el precio de los bienes. Digamos, no estoy anunciando nada, es bueno, y hay menos recursos para seguir subvencionando gasolina, bien. Tenemos más, dicen algunos. Y al presidente que lo anuncia. Breve, anuncia, se quita la subvención a los carburantes. Pueblo de Bolivia, comprenda, mengano y tal. Inmediatamente estalla, ¿no? Esa incertidumbre se vuelve realidad. ¿No? El 2012, Navidad, gobernaba el señor Evaristo Morales. Todo mal o bien, festejaba la Navidad el pueblo de Bolivia. A los 2 días, conferencia de prensa. Habla el señor Morales y su vicepresidente Ley. A partir de este momento, que Menganito y Sultanito, se quita la subvención a los carburantes. Se disparan los precios por el factor especulativo, por el factor expectativas del futuro. Con un boliviano comprábamos 4 panes y a partir de ese momento se compran 2, todo se dispara. La gente sale a las calles, se multiplica el reclamo y en justa razón. Pero yo digo, ¿por qué todos esperábamos el año nuevo 2012 y por qué lo hacen eso? No sé, no quiero tejer ninguna historia fuera de la realidad. Seguramente decían, no, van a estar celebrando, esperando el año nuevo, no va a ser trauma. Y la gente salió porque se desencajó toda la estructura de los precios. La fruta por el costo de producción, por el costo de producción, la gente salió, presionó, tembló, tembló el chaparín y tuvo que retirar el decreto. Pero en algunos bienes no ha habido un retorno al precio inicial de equilibrio. Prueba de ello es el pan. Hasta antes de ese decreto era un boliviano 4 panes. Se anula el decreto, entonces el pan se quedó.
Se quedó un boliviano, dos panes. No todos los bienes han regresado a su punto de origen, por el factor especulativo. ¿Qué pasará con la guerra? ¿Hasta cuándo durará este conflicto? ¿Hasta cuándo el precio del petróleo, del diésel, clave para Bolivia, para el sector agroindustrial, para el sistema de transporte, estará alto? Dice que ha habido una mala cosecha. El Brasil ha anunciado a sus compradores que ha tenido una pésima cosecha y que no va a cubrir toda la demanda de café. No se olviden, el Brasil es el primer productor mundial del café. Esas señales generan incertidumbre. Rápidamente, el efecto sustitución de quién compramos. Los alemanes, ingleses son grandes bebedores de café. Nigeria, Vietnam, Vietnam, ahora gran productor de café. Colombia está entre el cuarto, quinto lugar. Bueno, rápidamente buscan otros proveedores. ¿Mm? Bueno, por lo menos los alemanes y los brasileños nos han anunciado. Y redobla, obviamente, el gobierno del Brasil, porque es una producción empresarial, grandes empresas, enormes empresas, mucha mano de obra. Café es, el café hay que trabajar desde las 6 de la mañana, luchar con la broca, el café, todo, duro. Bueno, que en cierta manera lo han mecanizado, pero la máquina no puede, pues, ubicar ese trabajo muy específico de la fuerza de trabajo, la broca, el café, todo el deshierve, ¿no? Han intentado, ¿no? Pero eso, por eso hay mucho proletariado rural en Alemania, perdón, en Brasil. Bueno, se apresura y en la siguiente cosecha restablece su relación comercial con sus compradores. Entonces, pese a las expectativas del futuro, de pronto hay veces en este mundo, caramba, imperfecto, suceden cosas. 2019 se armaba ya las elecciones, la oposición muy fuerte, y denuncian fraude, se escapa don Evo Morales. Pacho Mar siempre gritaba, y el primero en escaparse con el señor Linero. Al margen de eso, a mí lo que me interesa es cómo generó en la economía incertidumbre. Bueno, acá en la ciudad y en muchas zonas del Alto la gente salía a bloquear a sus calles, protegiéndose de los posibles desmanes, ¿no? ¿Cómo se disparó el precio de la carne y sobre todo del pollo? Hubo pesca en la tarde en la Buenos Aires, algunos contactos sí sacaban, pero ¿a qué precios? 7, 8 veces más caro que el precio de equilibrio, ¿no? Bueno, esas son las expectativas del futuro. Las expectativas, en el caso, digamos, señor, ¿qué podemos hacer en el caso de la gasolina y del diésel? Países organizados como Estados Unidos, haya guerra o no haya guerra, tiene sus reservas, hasta de estaño tiene reservas, jóvenes, sorprendente. En la Segunda Guerra Mundial, la materia prima más apetecida era el estaño. Lamentablemente, en la década del 30 y del 40, las manos del estaño estaban en manos de los varones del estaño, de la empresa privada. Patiño se enriqueció con el estaño de ustedes. El precio tuvo una alta cotización. La producción y exportación de estaño llegó a las 40.000 toneladas métricas. Cómo creció la función de producción, ¿no? ¿Por qué? Por la gran demanda y con precios altos. Pero como el estaño estaba en manos del sector privado, de los varones del estaño, ellos se beneficiaron. Y al Estado boliviano, miserable pago de impuestos. Fue considerado el cuarto hombre más rico del mundo, Pati.
pero con el estaño de ustedes. Pícaro, no era ingeniero, pero tenía mucho olfato, eso hay que reconocer. Era un comerciante, pero ¿cómo se transforma? ¿Mm? ¿Y por qué pagaba miserables impuestos y ganó harto con la gran demanda de las industrias bélicas? Porque los mandatarios eran sus empleados. Patiño era el que digitaba. Los que querían ser presidentes tenían que convencerlo a Patiño que van a hacer todo lo que hace. Eso es lo oprobioso del ciclo del estaño, jóvenes. Ve, pasa la guerra y se desploman los precios. Pero en todo ese periodo, Estados Unidos, vean su visión, acumuló estaño, jóvenes. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se recuperaba el precio del estaño. Estaba trepando. ¿Qué hacía Estados Unidos? De sus reservas, estaño boliviano lo ofertaba en el mercado. ¿Y qué pasaba con los precios? Se desplomaban. Estados Unidos tiene reservas de petróleo, tiene reservas de gas. Jóvenes. Estaba disparando el precio de la gasolina. Y con su producción interna lo ha inyectado a su mercado. ¿Qué ha hecho? No que baje, pero por lo menos sea más accesible. Las potencias hacen eso, son proveedores, la experiencia les ha dado eso. Alimentos, tiene reservas. Primera potencia industrial también, ¿no? Entonces, las expectativas del futuro están relacionadas directamente con la incertidumbre de los precios. ¿Cuál será el comportamiento de los precios en el futuro? Estamos con Jesús en la boca, ¿no? Puede que en alguna coyuntura de inestabilidad económica o un factor externo, los precios de los bienes y servicios tengan una tendencia alcista en el mercado. O puede que se esté generando en el mercado señales de escasez, por ejemplo, producto de una caída de la producción o por factores especulativos. Estos factores repercuten en los consumidores, quienes se ven inducidos, en muchos casos, a comprar más bienes de manera adicional, que presionará obviamente en la demanda. Cuando yo compro adicionalmente, dice, bueno, va a haber escasez de gasolina, ya no llega, y van a subir, dice la mamá, no, compraremos por precaución, azúcar, arroz. O sea, esas expectativas del futuro condicionan, está muy directamente relacionado con la incertidumbre, ¿no? Hay un momento en que la incertidumbre está a la orden del día. A veces hasta la gente dice, vos, está subiendo el dólar, bomba, de su ahorrito sacan, se compran dólares, ¿no? La incertidumbre. Por no tener la hipótesis, por no tener la certeza de que se van a mantener los precios. A veces las mamás son así. Dicen, no, no, mi amiga me ha dicho, he ido al mercado, la que venden, ha dicho que va a haber escasez. Entonces, hacen una compra adicional. Con esa compra adicional, por lo menos esperan que se desarrolle ese fenómeno. Hay veces se da o hay veces no se da. Pero son las precauciones. Otra variable importante son los ingresos del consumidor. Siempre partimos de un análisis. Siempre hay que ser optimista del que el mercado funciona, de que no hay alteraciones momentáneamente tanto en la oferta como en la demanda. Esta variable, los ingresos de las unidades familiares del sector formal o informal son importantes porque esta variable está relacionada con el consumo, el ingreso, por eso yo digo siempre el ingreso familiar. Los ingresos familiares que recibe el jefe de familia
o la familia, una parte significativa de estos ingresos está destinado a los gastos de consumo familiar. Ya en la casa ya saben qué porcentaje del ingreso familiar está destinado al grupo alimentario. Por siguiente, existe una relación directa entre los ingresos familiares y la variable consumo del hogar. También puede darse, nos olvidamos de lo que va pasando en Europa, nos olvidamos momentáneamente de estos problemas que puede generar la falta de diésel en Bolivia, etc. Ahí ves, se despejan esos. Entonces, es normal. Cuando se despeja, los prestan dados, la mamá o el jefe de hogar, el papá va y sabe que los precios han regresado a su punto de origen. Pero hay veces lo que más induce es la incertidumbre, que últimamente muchos están dando. No debería de castigarse a la población. Los gobernantes deben darle tranquilidad a la población. En términos normales, hay veces el jefe de familia, por, por su formación, por su calidad, digamos, de trabajo o porque es un buen profesional, o de, no siempre eso, o de alguna otra situación, mejora el ingreso. Puede mejorar el ingreso de manera extraordinaria. Entonces, si mejora el ingreso, ¿qué hace la mamá y el papá? Mejora el consumo de la familia. El papá sabe perfectamente que un porcentaje debe ir a ese es el ahorro, ¿no? O si bien, ahí ves, puede dárselo otro, pierde el ingreso. ¿Mm? Hay veces nos golpea la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el poder de compra, lamentablemente. Yo siempre digo una y otra vez, ¿mm? Hay que combatir la inflación, pero con todas las luces encendidas, ¿no? Desde el punto de vista de quienes momentáneamente manejan la política económica. ¿Mm? Cuando aparecen rasgos inflacionarios, suben los precios, indirectamente que cae el consumo, pues, porque los precios empiezan a subir. Pero por eso, por lo señalado, es muy importante determinar en la demanda el comportamiento del ingreso. Es el peor impuesto que cualquier población la paga cuando aparece la inflación. ¿Por qué? Porque va perdiendo progresivamente el valor y el poder de compra. Cada vez va a comprar menos lo indispensable de esa familia. Entonces yo siempre digo que hay que agotarse los gobernantes para encontrar un punto que pare esto. Pero a veces viene de afuera la inflación. Ese es el problema también, ¿no? Muy bien, acá la pararemos. El día martes acabamos algo de la demanda y directamente entramos a la oferta. Ahí tenemos que ver por qué no hay una relación inversa entre precio y cantidad. Porque la relación entre precio y cantidad es directa, al contrario de la curva de la demanda. Si alguien tiene alguna duda, adelante, jovencitos. Vayan repasando. Lean también el trabajo 1, el trabajo 2, probablemente lancemos el trabajo 3. No se confíen, les voy a hacer pensar con un examen, ¿no? La mitad vamos a procurar que sean las preguntas tipo tests y la otra mitad análisis microeconómico de todo lo que estamos analizando. Que luego lo otro ya lo vamos complicando, pero nada es imposible. Ya, jóvenes, acá la paramos. Gracias. Hasta luego.